Señor Gonzalo Cejas, agradecemos. Riquísima. Igual por quiero el decir acá kinesiólogo. al lado, es como que recién Sofi dijo una mentira bien en el corte, porque a la invitada, a la cual voy a presentar ahora, nos trajo también algo. Nos trajo unas ricas mandarinas y Sofi viene y dice, a mí si me hubiesen traído las mandarinas y la medialuna, me hubiese comido la mandarina, la miro 2 veces, no, mentira. Las dos cosas. Ah, sí, las 2 cosas. En un rato para bajar la medialuna me como una mandarina. No, Claro. total. Claro, Y bueno, viene bárbaro. en este momento entonces voy a presentar, en este caso, a la otra invitada del día de hoy, que yo cuando estaba haciendo la descripción, además de ser fotógrafa, yo por analizando un poquito sus redes de alguna forma, la tuve que poner como artista, porque en realidad en algunas cuestiones hace arte, porque realmente creo que la fotografía hace arte, y la presento a Inés Rodríguez. Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos Fiel por- oyente de este programa. Sí. Fiel oyente. Fiel oyente de este programa. Entro y pongo like. Muy bien. Como me despierto, abro la computadora, like, a Mega. Ay. No, bueno, a las 9:30 cuando arrancan. Sí, Bueno. sí, muy bien, pero siempre nos ha estado escuchando, nos ha hecho comentarios. Digo, bueno, ella merece acá su lugar. Tiene que Claro. venir. Fin de semana, digo, a ver, ¿con quién queremos hablar el lunes? Con Inés, dije. Con Inés. Bueno, y acá está. ¿Y ya predispuesta de una dijo sí? Sí, obvio. Total. Obvio. Sí, de una. Inés, fotógrafa hace ¿cuántos años? Y del 2015. Ajá. 2012. 2012 dije, yo quería ser fotógrafa. Ah. Y ahí, bueno, empecé a buscar trabajo como asistente de fotografía, porque yo de qué manera puedo aprender haciendo. Y bueno, en ese momento vivía en Buenos Aires y era capaz, había más opciones para decir, bueno, soy asistente de un fotógrafo o una fotógrafa, ¿no? Así que así. De a poquito fuiste metiéndote en un mundo, imagino yo, decís en Buenos Aires, un abanico pero enorme de posibilidades del contenido que vos quieras hacer. Enorme, sí. Enorme, tan grande que puede ser como avasallador, ¿no? Sí. Sí, yo un poco aprendí estudiando la carrera de imagen y sonido, que arranqué en el 2002, por ejemplo, más o menos un año. Muy bien. 2002, del 2002 al 2006 estuve estudiando esa carrera y es que está buenísima y está más abocado al cine, ¿no? Hacíamos cortos, estudiábamos guiones, todo ese tipo de cosas. Entonces eso me llevó como a conocer todo el sistema audiovisual, cinematográfico y televisivo un poco. Entonces trabajé muchos años en producción, en el área de producción, en publicidades nacionales e internacionales y en reality shows. Hice un par de reality, que ese es otro formato, ¿no? Es como, si trabajas en publicidad, sabes cómo funcionan ciertos equipos. Si trabajas en reality shows, sabes cómo funcionan ese tipo de equipos. Si trabajas en TV abierta, es otro tipo de equipos. Si trabajas en documentales, cortos, largometrajes. Todos los tipos de realizaciones audiovisuales tienen su especificidad. Y bueno, es fascinante. Muy bueno. La verdad que es muy bueno. Hay muchas áreas donde se cruza el arte, el sonido, la cámara, o sea, donde la técnica y el arte, ¿no?, hacen esta pieza nueva que sea un reality, una película, un corto. ¿Realities de qué tipo? Que me agarró ahí como digo, ¿realities? ¿Viste? Sí, te quedó picando. ¿Realities qué? A ver, porque bueno, eso estamos más cercanos generacionalmente. ¿Realities? Y bueno, los realities tienen este formato que es, o sea, son como equipos, entonces eso quiere decir que hay varios equipos de cámara, ¿no? Está Bien. el equipo, la núcleo 1 que cubre lo que hace el equipo 1 y el núcleo 2. Realities tipo de Bachelorette, por ejemplo, Ajá. Ah, Survivor. pero internacional, se nos fue Sí, internacional. sí. Se me brillan los ojitos. Sí, sí. Ya sé. Yo dije, esta que además mira mucho, Claro, dije, no. conoce todo lo que está diciendo. No, bueno, pero hay Ahí está. una cantidad de Survivor es un formato Sí. que se vendió a todos los países Sí, del mundo, muy a conocido. todas las cadenas, a todos los, o sea, se hizo a mayor escala, menor escala y lo hicieron todos los países del mundo y hicieron muchas versiones todos los países del Claro. mundo. Y después hay un reality que fui a hacer a Misiones, que se llamaba
I am a celebrity, get me out of here, que es soy una celebridad, sáqueme de acá. Eran un símil Survivor, Sí. era para Bulgaria y estaban los participantes en la selva y había 2 campamentos y todo lo mismo. O sea, 2 campamentos, un lugar donde se hacían los juicios, las reuniones Sí, sí, donde sí. se eliminaban. Un show súper conocido en un montón de países y hay un montón de versiones. Claro. De eso. Y es de Bueno, hace eso 20.000 sí. años. Sí. Sí, viene de hace rato. Así que trabajé un rato en eso. Muy bien. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con la producción no te deja lugar para tu vida personal. O por lo menos yo nunca pude, Separar. o equilibrarlo. Tengo colegas que son productores y son muy buenos productores, productoras y viven de eso y les encanta Sí. y todo. Pero vos sentías que querías ir para otro lado. O vivir. O sea, más. Me pasaba que no podía, por ejemplo, decir, bueno, los martes de 10 a 11 voy a inglés. O a hip A lo que vos quieras. step. Ah, sí. No sé. Sí. Crochet, lo que quieras. Pero tengo algo los martes de 10 a Claro, 11, claro. todos los martes. No puede ser que no pueda tener ese control Ese de mi rato. vida, ¿no? Sí. Es como, y ahí dije, no, a mí me gustaba fotografía, por eso empecé a estudiar diseño, imagen y sonido y bueno, cambié. Y eso un poco se fortaleció acá en Coronel Suárez. ¿Cómo fue esa salida porteña? No, ¿Cómo se sale ahí de ese esquema? ¿cómo? ¿De qué esquema? De la Y producción. pero vos venís, ¿no? Sí. Estudiando Sí. en Capital, teniendo 2 trabajos full time, y en un momento seguís en Buenos Aires dedicándote a otra cosa, decís en realidad me voy a vivir a Suárez a... No, claro. ¿Cómo se hace ese, Se puede hacer de muchas maneras. ese traslado? Yo decidí comprarme un pasaje de avión e irme a Nueva Zelanda y Ah, cortar con todo Ajá. y empezar de nuevo. bien. Así que estuve en Nueva Zelanda 1 año y medio, trabajando en muchas cosas, pero yo ya me había ido con la imagen, con el objetivo de conseguir trabajo como fotógrafa. Bien, No ahí era está. fotógrafa, pero yo quería conseguir Sí. trabajo. Y bueno, después de unos meses trabajando, después de que estuve un tiempo trabajando de cualquier cosa, sin visa, se me acabó la plata, bueno, todas esas cosas que a veces pueden llegar a pasar de viaje. Conseguí un trabajo en un estudio de fotografía ambulante que trabajamos en shoppings. Entonces trabajábamos en los shopping malls 2 semanas en uno, después 2 semanas en otro, después 2 semanas en otro. Y así íbamos rotando por toda la isla norte. Éramos 4 chicas, era una fotógrafa, una asistente, la que hacía reír a los nenes, que era yo. Y éramos dos que hacíamos reír. Y una que siempre, porque íbamos rotando, o sea, siempre Claro. había 3 trabajando y una que rotaba y teníamos día libre. Así que esa experiencia estuvo fantástica. Después cuando volví a Argentina arranqué tipo un emprendimiento que era de libros de bebés y familias, que se llamaba Bebe Book, que nada, también aprendizajes. Pero bueno, volví a Argentina y dije, bueno, voy a ser fotógrafa. Me hice asistente de una fotógrafa de Capital que hacía fotos de moda y campañas de moda y editoriales para distintas revistas, así que trabajé con ella 2 años y medio y aprendí un montón. Sin lugar a ¿Qué dudas. opinás, Pepo? ¿Cuántas Me facetas? sorprende. Aplica para viajeros por el mundo, aplica un montón de cosas. Para mí, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? aplica algo fundamental que lo vemos hoy un montón en cuestión de, por ejemplo, esto que siempre hablamos de que hoy no nos llena un trabajo y pasamos a otra cosa, o todo lo que vivimos se convierte en experiencias. Realmente ella es el reflejo de eso, de no me gusta esto, voy, hago esto, busco esto. Y está buenísimo esto que decís, bueno, hice esto y te quedan experiencias. Y de alguna forma vas trasladándote y eligiendo qué te gusta. Sí, sin duda, y eso para ir hasta donde estoy ahora, que es donde también hace un tiempo dije, no, quiero hacer esto, y ahora, como me mudé a Coronel Suárez, después de haber vivido en Capital 22 años, más o menos un año, Sí. sí, 3 en Bariloche, 3. 3. Dije 3, porque 13 no puede ser. Digo, No, ¿cuántos no, tienes? 3. Hay No, 3. tres. Hiciste, mira, unas estadías 22 en Buenos Aires. 21, Eso es un montón. capaz. Pero bueno, eso es un 21, montón. 3 en Bariloche y Y casi y dos. ahora, no, y hace
3 acá, 2 acá. Y 2 en Nueva Zelanda prácticamente. Ay, Por eso te digo, de Sí. alguna forma uno lo ve en un reflejo de decir, che, un montón de experiencia. Y también marca que hoy de alguna forma se destaca mucho esto en la juventud, que tenés que cambiar. No tiene que ver solamente a la juventud, que tenés 20, 25 años y no encontrás. Capaz que pasás toda tu vida transitando y buscando, y no tiene que ver como hoy, por ejemplo, se lo encasilla una generación joven que tiene que sí o sí desde los 20 a los 25 encontrar. No, pasa en diferentes edades, y es también parte del autodescubrimiento de, che, qué me gusta y de qué quiero vivir. Sin duda, y también depende de la experiencia de vida de cada persona. Digo, dónde naciste, en qué familia, qué viviste cuando eras chico, qué necesitas sanar, o sea, qué tiempo le tenés que dejar a ciertas experiencias, y no que el trabajo sea como tú. No sé. Sí, cada persona lo hace de la manera distinta que quiere, que puede también, pero sí, yo creo que siempre estoy buscando algo nuevo, siempre, sí. Y vas seguido a Buenos Aires, 2x3 te hablo y vos estás en Buenos Aires. Claro, yo digo, ¿qué hace en Buenos Aires? Me preguntaba siempre. No sé, no me gusta, o sea, siempre que voy trato de unir trámites y cosas. El año pasado que estuve de pasada, fui a un montón de museos que nunca había ido, ¿entendés? Mirá. Viví 20 años en Buenos Aires y nunca había ido al Museo de Sul Solar, por ejemplo, y vivía a una cuadra en un momento. Como, no sé, sí. Pasa voy eso a de veces. turista, Claro. así que chocha. Muy Sí. bien. Y después se vuelve acá, que hay una calma. Y acá la verdad es que, bueno, yo volví acá y estoy como muy contenta, sin pensarlo y sin planearlo, y nunca pensé en mi vida que iba a terminar viviendo acá. Estoy viviendo acá ahora, no es que no termina nada, o sea, estoy viviendo acá ahora y estoy disfrutando muchísimo de redescubriendo el pueblo, redescubriendo Suárez. Y por eso cuando conocí este streaming me puse recontenta. Digo, wow, Suárez tiene un streaming espectacular. Muy bien. Así que, ¿cómo no mirarlo? Y así que sí, redescubriendo Suárez, reconectando con el clima, con las estaciones, con el clima. Sí, el invierno. Es un temón. A nosotros nos organiza la vida el clima, Pepo. Hermoso. Si venimos en bici, si venimos en Sí. auto. O sea, ¿viste? Eso está- Es un organizador. Porque Te baja una línea importante. te baja una línea, exacto, sí. Sí. Como qué cosas hacer, en qué horarios, porque se hace de noche, porque. ¿No? Total. Nada que ver el mundo del verano con el mundo de julio, ¿no? Configura. Los días, ¿no? Claro. Lo largo que son los días. Y también estudiando ahora. Muy Y bueno, comprometidamente. Una manera, después de mi experiencia en Nueva Zelanda, que aprendí que cuando te mudas a un lugar nuevo, lo mejor es empezar alguna actividad. Ajá. Entonces eso lo apliqué acá con Suárez. Dije, tengo que empezar alguna actividad porque trabajo online desde mi casa, entonces no tengo como vínculo con nadie. Y entonces eso, dije, a la larga esto no va a estar bueno. Así que sí, empecé el año pasado multimedial y estoy muy contenta, muy contenta. Sobre todo por el hecho de haberme puesto a estudiar y ejercitar mi cerebro. Creo que eso es muy positivo en muchos aspectos. Por ahí la agarrás un sábado, chateás con ella a 8 y pico de la mañana. Yo estoy muy up siempre a esa hora. Y te dice, acá estudiando un poco de estadística. Más up que yo, ¿entendés? Estadística. Hola, Digo, hola. es muy disciplinada. No. 8, sí o no. ¿Tenés esos horarios? No, es que me di Muy cuenta que si disciplinados. no estudiaba había ciertas materias en que las que no. iba a probar. Claro. Ya basada en mi experiencia en la primaria, en el CBC, la UBA y demás. Y me di cuenta que que estudiando las apruebo y no Bien. sufro. Entonces más vale me levanto a estudiar y listo. Ahí está, y la agarrás tempranito y al pie, me imagino que tomando mate. Tomando mate. Sí. 7:30 ahí, tuki, calculadora. Adecuado de la rutina, está bien. Muy bien. Una rutina que la venís manteniendo. Inés, te pregunto, en este mundo de posibilidades que decías, bueno, trabajé como asistente para una persona que hacía moda, por ahí lo que es moda, bueno, en el último tiempo hemos hecho notas de moda, pero digo, acá en Suárez, de alguna forma tuviste o abrís el abanico para otro tipo de cosas, otro tipo de posibilidades, a la hora de elegir qué sacar, porque después existe de alguna forma la fotografía como negocio, que a veces te tenés que decir, che, bueno, saco eventos, como para decir, necesito vivir y no es todo arte.
como bien hemos nombrado muchas veces, pero ¿a qué rumbo estás con la fotografía hoy? Y si es hoy tu laburo, por ejemplo, de tu forma de vivir. Bueno, buenísima pregunta. No, porque había faltado, claro, este capítulo. Después de trabajar como asistente, yo dije, bueno, ya estoy. No, Ya estoy. la mejor manera es ponerme a hacer cosas yo de fotografía y ponerme a trabajar como fotógrafa. Y bueno, y ahí empecé a buscar trabajos como fotógrafa de productos. Me gustaba mucho la fotografía de productos. La había descubierto trabajando con Lucila, la fotógrafa, y dije, esto es un mundo nuevo que me encanta. Era como estar en un laboratorio, ¿viste? Que tenés la luz acá, que un poquito más allá, que la cosa, que... Bueno, eso me encantaba, pero era realmente difícil. Sacar buenas fotos de producto, tenías que tener mucho equipamiento, estudio, lugar, bueno. Entonces, obviamente arranqué a hacer otro tipo de fotografía, de eventos, y después saqué también en conferencias, saqué un montón de fotos, de todo tipo de fotos, casamientos, todo tipo de fotos. Trabajé sacando fotos desde el 2014, 15 hasta el 2020, podría decir. Sí, que tuvimos un coworking también en Capital, formé parte yo primero de uno, era una oficina que yo alquilaba, teníamos unas mesas muy parecidas a estas. Y después me asocié con Joaco Presa, que es de acá de Suárez también. Y bueno, después en la pandemia cerramos, pero un espacio de trabajo compartido donde había un estudio de fotografía y venían a dar talleres. Estaba muy, muy bueno. Esa experiencia me gustó mucho y también traían clientes, entonces sacábamos las fotos ahí. Y ahí también empecé a hacer retoque. Entonces, cuando en la pandemia dije, quiero trabajar remoto por un montón de cosas. En Bariloche también la fotografía se hacía un poco más complicada por el clima, por el transporte, por cosas así. Entonces empecé a hacer más trabajos de retoque y a dejar un poco la fotografía y a buscar un poco y a mirar mi fotografía más desde un lado artístico y desde un lado de expresión y no tanto de trabajo que tenga que hacerlo para cobrar y tener un sueldo. Y ahí me empezó a apasionar todo un poco más. El retoque, la fotografía. Y bueno, y ahora estoy como en esa armonía de un poco ver la fotografía más desde una expresión artística, desde una búsqueda, y el retoque como un trabajo remunerado. ¿Qué sería el retoque? Así. Y retoque es bastante amplio. O sea, no es la edición, diríamos. El retoque va desde o sea, vos sacás unas fotos y las fotos salen en crudo. Después del crudo se revelan. Esto quiere decir el revelado del color, de la temperatura color y los parámetros más generales de la foto. Y que puede ya ahí terminar. Por ejemplo, si haces un evento, haces un revelado y ya está. O sea, en general las fotos están bien sacadas. A lo sumo cortarás alguna foto y eso. Pero bueno, un retoque puede ser eso. Procesar 100, 300, 1000, 2000 fotos de un evento y recortarlas y chequear que los parámetros generales estén bien. Bien. Y también el descarte. Pasar por todo el rollo de las fotos y descartar las que no van. Eso es un tipo de edición. Muy bien. Otro tipo de edición es, no sé, de retratos, por ejemplo, profesionales. Borrar todas las pelucitas, pelos que salen por acá. Las canas mías. Sí, estas canas que salen por acá. Tac. O tenés, sí. No estoy hablando de cosas estéticas, de arreglos estéticos, simplemente... Como más visuales. Sí, ¿no? en prolijar, como o alguna luz que parece muy brillante, cosas así. O algo que quedó en la mesa, un papel, una amiguita, cosas así. Así que medio como que ahora estoy trabajando de eso para otro estudio de fotografía, no mis fotos. Y nada, estoy muy contenta, por suerte. Está bueno el equipo, está bueno las fotos. ¿Y seguís vinculada a Capital Federal? ¿Trabajás? No. Porque decís remoto, entonces digo, bueno, no necesariamente son armados locales. No, son de mis jefes son de Canadá.
Ajá. Y tengo otras en otros lugares del mundo. Que de pronto, sí, hay como todas unas plataformas de trabajos internacionales. Y sí, sucede. 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 Eso es un descubrimiento, ¿no? Sí. Qué sé yo, la única que conozco es LinkedIn, Sí. pero entiendo que estas son más específicas. Hay muchos tipos. Hay plataformas que buscas. Hay clientes individuales que suben ahí la necesidad específica de que tienen, tipo necesito trabajar, editar estas 50 fotos. Bien. Pero hay todo, como hay una demanda, eso va más de... O sea, hay mucha oferta y mucha demanda. Y entonces hay como todo un conjunto de gente Sí, que sí, sí. se tienen que dar muchos parámetros para que puedas conseguir trabajos ahí, por lo menos en mi rubro como retocadora. Y tenés que pagar también. Todas Ajá. las plataformas tenés que pagar. Bien. O sea, no digo tenés que Es pagar, como que hay que pero invertir un poco. en mi experiencia, si no pagás, tenés 0,1 chance. O sea, para Claro. hacer... Porque No, es verdad, en las páginas... en mi experiencia en todas ha funcionado así. Sí, que muchos suben su trabajo, por ahí lo utiliza otra persona, pero tenés que pagar, por ejemplo, en lo que tiene que ver en otro rubro, por ejemplo, en lo que es diseño web, a la hora de plantillas y de todo, hay un montón de diseñadores web o diseñadores Sí. gráficos que hacen trabajo, te metes en las páginas y tenés que pagar y ellos por ahí te retocan algo de su trabajo en general que vos viste y está bueno, pero es un negocio internacional que bueno, crece un montón y está bueno porque le abre también las posibilidades a mucha gente en esto que decías, la fotografía no es solamente sacar fotos, sino es un trabajo donde tenés que procesar de un evento 1200 fotos y la eliminación a decir, che, mira, yo vendí un paquete de, no sé, 100 fotos y sacaste 1200. Tenés que mirar 1000 fotos y de las que seleccionaste tenés que retocar y editar alguna cosita. Es un trabajo minucioso que por ahí la gente termina viendo a una persona que trabaja 6 horas en un casamiento y después que te entrega 100 fotos y bueno, si le agregás video también. Pero es un trabajo mucho más grande del que uno piensa. Sí, mismo cualquier tipo de fotos, también de productos, lo Sí, mismo, total. de retratos. Todo tiene, una vez que sacás las tomas, tenés un tiempo de procesamiento de la foto siempre. O sea, para mí es parte. Yo ahora ya lo veo como parte de. O sea, Claro. veo las migas en todos lados. No. Mirá el detalle, ¿no? Detallista. Sí, no, y arrugas y cosas así. Hay distintos tipos. Pero bueno, sí, es todo no, igual lo que me refería de pagar, Sí. que las plataformas de búsqueda de trabajos, a eso. Ah, como que tenés que perdón, pagar una sí. membresía Sí, sí. para estar en el ranking, poner. Sí, si no. Pero no, bueno, sí, también hay cosas pagas. Bueno, sobre todo con la inteligencia artificial también, viste, algunos te dan una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas y después tenés que pagar para hacer cosas. ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial? Y vamos ahí caminando al costado, porque es parte. Sí. O sea, negarlo no. Está bueno hablar de eso para mí y ver de qué se trata. Ir atento mirándolo, porque avanza muy rápido, eso sí, avanza muy rápido. Claro. En retoque, por ejemplo, es impresionante. De un año a otro hay efectos que pero cosas sencillas, por ejemplo, antes es como decirte, bueno, en vez de usar un pincel para pintar puntitos, ahora haces un círculo seleccionando los puntitos y haces un clic y ya está hecho. A ese nivel. Entonces, sí. Sí, no, el otro día vino Fede Melinger, que es diseñador gráfico, y contaba que, por ejemplo, antes para una foto, para sacarle el fondo, tenías que darle con un pincelito y que esto. Total. Y ahora apretás, seleccionar, sacás fondo, listo, chao, se terminó. Sí, total. Entonces, para el profesional, si lo sabe utilizar, es bueno. Después de la lucha constante que tiene la gente con, por ejemplo, con digamos, los profesionales, con el público, de la utilización que lo hacen para decir. Sí. Pero hay que también educarla y entrenarla y saber usarla a la par. Total, y sobre todo algo que para mí es fundamental y que estoy yo también descubriendo a medida que esto va sucediendo, es que tiene una consecuencia material. O sea, usar en exceso y sin ningún tipo de razón
los recursos, como todos los recursos que usamos sin un criterio, tiene una consecuencia. O sea, saber que usar la inteligencia artificial usa un montón de energía y procesa un montón de información y datos que esas máquinas necesitan y consumen recursos para mantenerse como están. Entonces, ser consciente, como traer un poco, sí, educar, esto es lo que... No porque esté lo tengo que usar sin ton ni son. O sea, no es necesario ponerte a charlar con la IA, a decirle, vestime un Mickey de banana, no sé. La queremos. Ahí está saliendo, va a aflorar. Lo podés dibujar. Va aflorando de a poquito Inés Rodríguez, Mickey claro. de banana, Un buenísimo. Mickey de banana. No, y además pienso que sos muy reflexiva también. Uno de los hobbies que por lo menos conozco que estás teniendo ahora, no sé si es de siempre, la lectura. Que claro, es obvio que vas a tener una mirada problematizadora de la IA. Porque leer es lento, es lo más viejo que hay frente a lo que propone hoy la IA, ¿no? Y son cosas que por ahí empezamos a dejar de hacer. Sí, bueno, a mí me pasó algo esto, que no leía yo. O sea, no leía, de hecho, me da mucha vergüenza leer en voz alta. Ajá. Sí. Mirá. No podía leer de corrido porque de chica nunca estudié lo suficiente como para desarrollar esa capacidad. No es que no podía. Sí, pero se entiende. Entonces, cuando decidí estudiar multimedial, dije, hace X cantidad de años que no leo un libro entero, necesito ponerme a leer porque si no la voy a pasar mal. Y ahí empecé a leer hace 2 años. No para de leer, Pepo. No paro de leer. Ya es, para la biblioteca y a veces... Conocimiento. Sí, vas sacando Y claro, conexiones. descubrí toda la información que hay en los libros. O sea, es todos los planos, los planos de realidades, lo que te dispara la imaginación, no sé, también otras cosas, efectos colaterales como que duermo mucho mejor, ¿no? Y Yo digo que es el mejor ansiolítico. tengo más capacidad de foco, cosas que te da la lectura que sí, es bárbara. Y podés leer de cualquier cosa aparte. Sí. Así que espectacular, estoy muy contenta. Sí. Disfrutando también de la biblioteca del Yo creo que es instituto. como un poco recuperar el poder que a veces le damos al robot. Total. ¿Entendés? Hay Que- mucho para Sí. para entrenar ahí, para apoderarse. Sí. Y eso, decir, bueno, no sé, estuve 3 horas leyendo, decir. ¿Y cuántas veces? Es revolucionario estar 3 horas leyendo hoy. Hoy creo que sí. Cualquiera de nosotros, a las 9 agarrás el libro. Claro. Y si a las 12 lo cerrás, es increíble. Y concentraste 3 horas ahí. Impresionante. chao. No solamente, O no, no solamente vos- concentrarte, sino que tuviste 3 horas para leer. No es que leí 3 horas, no, tuviste el tiempo de Lo decir, claro. "Che, tuve 3 horas, más si después trabajas todo el día, o cursás, o tenés un montón de que llegaste a decir, che, decidí leer 3 Claro, horas. horas. decidir eso Eso. es, decidir darle ese tiempo para leer, sí. Y si no, un día no pasa nada No tampoco. pasa nada. Claro. Está bien. Pero sí, darse el tiempo para hacer las cosas que uno quiere hacer creo que es bastante importante. Bueno, Inés, la verdad que linda charla, la verdad que me sorprendió y creo que ni... Y no quería pautar previo, ¿viste? Esta Sí. es una entrevistada distinta a la que traigo siempre. Sí. No se dejó guionar. ¿Viste, Pepo? Yo no no se sé. dejó guionar. Yo no me opuse a nada. quiero decir. Bueno, no. Yo no sé cómo... Lo digo yo no con sé amor y cómo, con cómo gracia. lidias con gente. Yo guionar, no, venga, hasta aquí vamos la tuc, este tema, listo. No. Preguntas no hay, las que surjan. Porque a mí me hacen bullying acá, Sí. que en general mis entrevistados vienen nerviosos, Muy- con el cuaderno, muy meticulosos. estudiaron, Sí. hojas impresas, me hacen decirle días previos preguntas, llamados. Me hacen trabajar cantidad. Y en el caso de Inés la iba mirando, no me anticipó la jugada. Nos hizo. Hay gente que nos viene hizo acá con la pens- hojita y Claro. no la lee. Yo No, dije, no no. traigas hoja porque no la vas a leer. Yo tengo la computadora acá podría una computadora de cartón y no lo usaría tampoco. Y fue así. Esta Fue así. experiencia fue así. Total. Buenísima. Mi primera entrevista, bueno, la otra, el año pasado me hicieron una entrevista en el instituto. Ajá. Nunca sí. había hecho una entrevista. Pero bueno, gracias por la invitación. La próxima, si hay próxima en algún momento, Sí. se puede traer algo pautado o sí.
Vamos a No ver. sé, ella dio un taller en el Instituto de Fotoproducto, Bien. que es el... Para mis colegas y compañeros Exacto, del de estudio. mucho nivel. Así que si en algún momento se te ocurre algo con una bajada práctica, ¿no? También. Totalmente. Tenemos la otra parte del estudio equipada, tenemos una mesita y hacemos fotoproducto. Claro, Exacto. si hay algo del orden de lo que vos decís, me gustaría más que sea más práctico, más pragmático, más lúdico, más... ¿No? También. Bien. Tenemos que ir lúdico, tenemos una ruleta. Saltan 23. No, bien. pero digo todas estas palabras que a ella Sí, sí. la podrían movilizar, digo, Total. a jugar con algo, ¿no? A palpar. Bueno, Inés, Sí. gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo programa. Sí,